Bien, pues hoy vamos a hablar de lo que es la obediencia. Y la obediencia, vamos a ver, es inseparable de la bendición. No podemos ser bendecidos y desobedientes. No funciona, ¿no? A veces hay gente que quiere demostrar obediencia haciendo cosas, ayudando a otros, viniendo a la iglesia, etcétera. Y eso son cosas buenas, pero no es suficiente. Dios quiere ver mucho más en lo que se llama la obediencia. La obediencia no es hacer las cosas buenas que pensamos que son buenas. No. La obediencia es hacer lo que Dios quiere, cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Wow. Y a veces nosotros, por nuestros conceptos de, bueno, pues hice algo bueno, sí, está bien, pero Dios quería tal vez otra cosa de ti. Y mientras no estamos haciendo lo que Él dice, cuándo dice, cómo dice, dónde dice, estamos a veces en desobediencia. Podemos ser desobedientes y hacer buenas obras. Son cosas distintas que no necesariamente están juntas. Si no me ven con esta cara de triste, van a ver que sí son obedientes. Pero debemos de modificar un poquito nuestro concepto. Modificar realmente nuestra actitud hacia Dios. Y obedecer es, acuérdense que hemos entregado nuestra vida. Ya no somos dueños de nuestra vida. Entonces ya no debemos de pensar lo que voy a hacer. Debemos de pensar qué es lo que Dios quiere que haga. Que es muy diferente. No, estamos enseñados, educados desde chiquito. Tienes que levantarte, tienes que ser fuerte, tienes que tomar autoridad, tienes que ser autónomo, tienes que todo esto. Y Dios viene con un mensaje al revés. Dios te dice, ya tienes que dejar de hacer las cosas a tu manera, deja de ser independiente, deja de ser autónomo, tienes que depender de mí todo el tiempo y solamente hacer lo que yo te digo. ¡Ay! No, por eso hay escuela de padres, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? No. Es un concepto, la obediencia es un concepto que ha muerto en la civilización de hoy, en la sociedad de hoy. La obediencia ya no es importante. Estamos en una civilización, una cultura corrupta y hemos racionalizado lo que es la obediencia. Y esta manera de racionalizar todo nos ha quitado las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces se escucha ahorita que los niños tienen derechos al igual que los adultos? Entonces, cuando viene una orden de los padres, lo vamos a ver el sábado, el niño puede opinar, ¿sabes qué? Vamos a negociar esto, no estoy tan de acuerdo, etcétera. ¿No? ¿Cuántas familias no están aquí hoy porque el hijo o la hija dijo, es que no quiero ir a la iglesia porque hay un evento y me gustaría que me acompañaran? Y los papás dicen, sí, está bien, tenemos que también dar concesión con los hijos. Tu papel es de estar aquí el domingo. Es un mandamiento, no es opcional. La religiosidad y las religiones nos han hablado que es opcional. Si no puedes el domingo, pues vamos a hacer cultos el sábado. Si no puedes el sábado, por lo menos verlo a la televisión. Si se descompuso la televisión, bueno, pues te perdonamos, ¿verdad? Así se maneja la relación con Dios y la obediencia a Dios, adaptándonos y haciendo las cosas como a nosotros se nos ocurre.
Y ese es el estilo de obediencia que hay. Le pedimos a alguien, me haces esto, y media hora después empieza a hacerlo. Y si lo regañas y oye, te pedí esto hace media hora. Sí, pero ya lo hice. No hiciste nada. Te lo pedí hace media hora. Hace media hora era mi necesidad. Ahorita ya no. Pero pensamos que cuando lo hacemos, cuando queremos, somos obedientes. Y Dios quiere que cambiemos esto. Cuando Dios da una orden es ahorita. Porque cuando tú pides algo, ¿lo quieres cuando? Ahorita también, ¿verdad? Entonces tenemos que ser congruentes. Sabemos que Dios contesta en el instante y debemos de saber que Dios espera que también obedecemos en el instante. Cuando tomamos tiempo, posponemos la bendición, posponemos recibir la promesa. ¿No han oído que a veces hablan de la iglesia como el ejército de Dios? ¿Verdad? ¿Qué piensas de un ejército en guerra? El general dice, ataquen. Y los soldados dicen, déjame acabar mi cigarrito, ¿no? A ratito vamos porque están haciendo unos taquitos ahí. Este ejército, ¿qué pasa con estos soldados? Es pena de muerte, los fusilan en el instante y ya no sirven, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios era un general así? Pues creo que estaríamos, no habría nadie aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es la obediencia y por lo tanto no sabemos qué es recibir bendiciones en abundancia. Y Dios quiere ver esto. La bendición de Dios es la expresión de su bondad en tu vida. Y eso puede ser oraciones contestadas, milagros, sanidades, cosas extraordinarias que pueden suceder en tu vida. Debemos de saber que Dios nos va a bendecir, pero tenemos que saber que Dios pide obediencia. En Deuteronomio dedico la mitad de un capítulo sobre lo que sucede cuando obedecemos. Y lo que sucede es la segunda parte de cuando no obedecemos. Y muchas veces estamos ahí después del versículo 15, ahí en Deuteronomio 28, tratando de cancelar y pelearnos en contra de las maldiciones que llegan a nuestras vidas. No que Dios te está maldiciendo porque tú estás desobedeciendo. Entiéndeme en esto. Dios no te maldice. Ya esta época se acabó hace 2000 años. Pero Dios no te puede bendecir porque saliste del camino donde Él te está esperando con la bendición. Él no te puede bendecir porque abriste la puerta al ladrón que cuando ve la bendición pasar te la roba. Por eso Dios quiere obediencia. Dios no pide obediencia de nosotros para que se sienta bien. Él dice, ven como me obedecen. No. Dios pide obediencia de nosotros para tener la oportunidad de bendecirnos. Esa es la mente de Dios. Es el amor de Dios. Él puso leyes no para fastidiar, sino para que nosotros podamos prosperar. Podemos ser sanos, podemos ser gozosos, podemos ser libres, podemos tener paz todos los días de nuestra vida. Para eso pide obediencia. Alguien que obedece no se preocupa de lo que necesita. Eso le viene automáticamente. Vamos al Salmo 24. Vamos a leer ahí del 1 al 5. Las bendiciones deben de ser y serán siempre el resultado de nuestra obediencia. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién habita aquí en el mundo? ¿Verdad? ¿Quién es de Dios? Entonces todos. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.
¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién va a ser bendecido? El que es limpio de corazón, el que obedece, el que no hace las cosas en sus fuerzas, en sus manos, a su manera. Debemos de entender, hay una gran diferencia entre nuestra manera de actuar y la manera como Dios quiere que actuamos. Es muy diferente. Y eso puede ser una diferencia en tu vida. Debemos de dejar de pensar que nosotros somos sabios. La Biblia dice, los que piensan así son tontos. No. Debemos de ser humildes en nuestra sabiduría, humildes de corazón, para que Dios puede sembrar en nuestro corazón su sabiduría. Pero mientras tú dices, lo voy a hacer a mi manera, esto implica que tú estás diciendo, yo sé igual o más que Dios. Esto nos pone en soberbia, esto nos pone en orgullo, y sabes que Dios resiste al soberbio. Y te vas, en lugar de tener a Dios como aliado, vas a tener a Dios que ahí en contra de ti. No. Dios da gracia al humilde. No está hablando del pobre, al humilde de corazón, no el humilde de condición. Es bien diferente. La humildad de Dios se localiza en nuestro corazón. A eso se refiere. Dios no quiere ver a nadie pobre. Necesita recursos económicos para el cuerpo. Pero Dios quiere ver gente con un corazón dispuesto a ser enseñado. Un corazón dispuesto a aceptar cambios. ¿Sabes qué? El cambio provoca crecimiento. Si toda la vida vamos a hacer lo mismo todo el tiempo, no vamos a crecer. Dios te va a cambiar. Te va a cambiar de lugar. No te va a cambiar la suegra ni la esposa. Eso tienes que saber. Pero lo demás, Dios te lo va a cambiar. Porque quiere verte crecer. Quiere ampliar tu visión. Extender tu territorio. Y eso no se hace cuando nos quedamos en el mismo lugar todo el tiempo. Porque caímos en una zona de confort, una zona donde estamos bien cómodos. Donde no crecemos pero no tenemos broncas, ¿verdad? Donde ahí, bueno, no pasa nada. El lugar de comodidad, la zona de comodidad donde tú te sientes bien, donde no quieres cambio, es el lugar donde Satanás te quiere ver. El lugar de comodidad es el lugar de Satanás. Te tiene ahí bien dormidito. No me va a hacer ninguna bronca. Ni más que va a hablar el evangelio, ¿verdad? Porque ni testimonio tiene. Ese es el lugar de Satanás. Satanás no siempre nos mete en un lugar de tormentos y ahí de sufrimientos. No, un lugar donde estás tranquilito, todo está bien controlado. No vas a crecer un milímetro y no vas a poder hacer algo para el reino de Dios. Pero todos aquí tenemos un propósito para el reino. Todos somos llamados. Nadie aquí está sin su llamado. Debemos de despertar a nuestro llamado, empezar a funcionar en él. Dices, pero yo no sé cuál es mi llamado. Pues vete con Federico y le dices, ¿sabes qué? Quiero servir. ¿A dónde me puedes poner? ¿Cuál es la necesidad aquí? Nunca vas a descubrir tus talentos si no empiezas a trabajar. Entonces, tienes talentos grandes, fuertes, que pueden transformar vidas, colonias, ciudades, naciones.
Pero para que tú empieces a conocer tu talento y vivir en obediencia, porque mientras no utilizas tu talento, ¿te acuerdas del tercer hombre que recibió un talento, que lo enterró? Le fue muy mal porque no obedeció. El amo había salido diciendo: ustedes van a producir con este talento. Dios te mandó a la tierra para que produzcas con tu talento. Dios va a pedir cuentas de tu talento. Y el talento que Dios te ha dado es enorme, poderoso. No hay nadie de nivel mediocre en una iglesia. Nadie. Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios en el Espíritu. Y Dios ha puesto en nuestra mente talentos conforme a su mente. Y la mente de Dios puede alcanzar cualquier cosa. Pero a veces pues nos quedamos ahí diciendo: no, yo no puedo, se ve difícil, Señor, perdóname, pero no lo voy a hacer. Dios dice: sí, te perdono, pero no te uso. Y sabes que ser usado por Dios es alcanzar cimas, cumbres. Ser usado por Dios es decir: a partir de hoy yo me voy por arriba y no sé a dónde me lleva, pero en el lugar altísimo. Que Dios no mantiene su gente ahí chiquitita. Dios quiere ver estrellas aquí, ¿no? Como lo dice el mundo, gente famosa, pero no famosa por sus propios méritos, famosa por la gloria de Dios que resplandece cuando llegamos a las tinieblas. De que cuando tú llegas, te puede pasar como le pasó a Jesús con los gadarenos, ¿no? Que la gente dice: ¿y a qué vienes tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué nos vienes a atormentar? Porque soy luz y voy a prender la luz en este lugar y las tinieblas se van a ir. Eso es obedecer a Dios. Y eso te da bendición. Cuando Dios ve a alguien aquí obedeciendo su palabra, levantándose cada mañana para destruir la obra de las tinieblas con la palabra que habla y por su testimonio, Dios levanta a esta gente, Dios la prospera y Dios la usa y Dios la levanta al lugar más alto. Y esto es lo que quiere hacer de cada uno de nosotros, pero nos pide nuestra vida. La obediencia es entregar nuestra vida. Ya no empezar a hablar de nosotros, ya no hacer las cosas como pensamos, sino decir a Dios cada mañana: yo no sé el plan de hoy, pero tú ya lo escribiste, tú ya lo planeaste, yo me pongo delante de ti, empújame, porque a lo mejor necesito un empujoncito, empújame, pero yo voy a correr esta carrera. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando hay desobediencia, hay consecuencias dolorosas. Nos afectan a nosotros y afectan a los que están con nosotros. Puede afectar a toda una iglesia. ¿Me entiendes? Un rebelde es como una manzana podrida. Tenemos que sacar esto. ¿Dónde está la manzana podrida de tu vida, de tu carácter? La cosa que te hace caer, sácala. Sácala. Empieza a entrar en la obediencia. Para eso tienes que someter tus pensamientos, tus acciones y tus palabras a la palabra de Dios. Someter todo ahí. Yo voy a hacer solo lo que me aconseja ahí. Nada más. No voy a empezar a inventar no. En Deuteronomio, creo que es el capítulo 4, no sé, búsquenlo. Dice: no agregas nada a este libro. No le toques. Pero cómo nos gusta agregar, arrancar las hojas del diezmo, las hojas de la sumisión al esposo, las hojas de las ofrendas. No, no se puede. No se puede. Eso es la versión del Chamuco habla hoy. Pero la Reina Valera es completa al 100%. Y la tenemos que obedecer. Y las bendiciones te alcanzarán. Hay varios tipos de obediencia. Hay unos que a veces obedecen parcialmente. Eso era el rey Saúl. El rey Saúl tenía que ir ahí a hacer una guerra y vence. Dios le había dicho: y acabas con todo. Pero no mataron a todos.
Mataron a todos los soldados, todas las mujeres, todos los niños, pero se quedaron con las buenas ovejas y vacas, y el rey Agag no lo mataron. Saúl hizo 99% de la orden. Está muy bien, ¿no? Con un estándar humano mundial, híjole, pues lo hice al 99%. Hijo, merece ahí, pues no sé, un cartel en mi casa, en mi oficina, lo voy a enmarcar, ¿verdad? Y Dios manda a Samuel y Samuel le dice, ¿sabes qué? Hablando de parte de Dios, me arrepiento que tú eres el rey aquí, porque no obedeciste al 100%. Y ahí vemos la integridad de Samuel, que se enoja, que dice, porque Saúl dice, no, pues no matamos a todo esto porque íbamos a hacer un sacrificio a Dios con lo mejor del botín. Y Samuel dice, no, a Dios no le interesa tu sacrificio, le interesa tu corazón. Y tú no has dado lo que Dios quería que recibir. Por eso Dios se arrepiente de haberte hecho rey, dice Samuel. Pero Samuel es íntegro. Él dice, ¿dónde está este rey que no mataste? Y Samuel agarra una espada y va con este rey. No solamente le corta la cabeza, la Biblia dice que lo corta en pedacitos, para que se cumple la voluntad de Dios. Y conocemos la historia de Saúl. Finalmente, pues es un rey que se va corrompiendo poco a poco, y que es un rey que finalmente muere trágicamente en una guerra. Dios lo abandonó. ¿Por qué? Porque era una obediencia parcial. 99.99% es obedecer parcialmente. Cuando la Biblia te dice, haz esto, ni le toques, te lanzas. Y si es una locura, gloria a Dios, te vas a divertir, ¿verdad? Que a mí me gusta cuando Dios pide unas locuras. Saúl empezó bien y acabó mal, porque empezó a ver que con el poder que tenía, la autoridad que viene a través de la obediencia, llega la autoridad y el poder, pues se mareó ahí arriba de su tabique, ¿verdad? Pensando que era wow. Y empezó a cambiar las órdenes de Dios, adaptándolas, haciendo como a él le gustaba. Y se metió en problemas. Después ni confiaba en Dios, iba a ver las brujas, dejando completamente. Él tenía al profeta más grande tal vez de toda la historia hasta su época, ¿no? Tenía a Samuel ahí que hablaba todo lo que Dios quería que comunicara a Saúl. Pero no, se va con una, ¿cómo se llama? Una bruja. ¿Sí? Ahí. ¿Qué pasó? ¿Me están haciendo señal? ¿Hay algo? A ver, algo importante. Sí. Yo resumo con lo que dice el artículo primero de la Ley de Disciplina del Ejército Fuerza Mexicano. Dice que tan noble es mandar como obedecer, y mejor sabe mandar quien mejor sabe obedecer. Amén. Esto es el artículo primero de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea. Dice, tan noble es mandar como obedecer, y mejor sabrá mandar quien mejor sepa obedecer. Es la ley humana, pero pegada a la palabra. Por eso les decía, somos un ejército. Debemos de movernos como un ejército. Debemos de hacer las cosas así. Y ahí ellos tienen en el ejército bien asimilado el concepto de autoridad y de sumisión. Y el que sabe obedecer, el que va a poder mandar, no al revés. Voy a mandar porque no quiero obedecer. En general eso es lo que hacemos, ¿verdad? Como no nos gusta obedecer, buscamos ahí, ojalá me dan el puesto de director general, ¿verdad? ¿No? Puedes llegar aquí, allá, pero tienes que empezar abajo y obedecer. Y en el reino de Dios es lo mismo. El reino te quiere bendecir, pero quiere ver tu obediencia.
Porque cuando van a llegar órdenes claves, difíciles, a veces, esto tal vez no era de Dios, ¿verdad? Tú empiezas a obedecer la voz de Dios cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, cuando te empiezas a acostumbrar a su susurro. Entonces, ya detecto la voz de Dios. Eso quiere decir que ya estás en proceso de obediencia. Y vas a empezar a seguir esto. Y es cuando Dios va a empezar a decir, ya me obedece en lo poquito, lo voy a poner en algo más grande. Y vamos subiendo. Es una ley de Dios. Fiel en lo poco, entonces nos pone en lo mucho. Pero mientras no obedecemos las cositas sencillas, no podemos esperar grandes cosas. Muchos piensan, un día voy a tener un gran ministerio, pero nunca vienen a los estudios. Dios no puede usar un ignorante. Los ignorantes son las metas, ¿cómo se llama? De Satanás. Satanás usa la ignorancia de todos nosotros para destruirnos. Se necesita conocimiento. Por eso esta iglesia la juntamos con el Instituto Bíblico, porque queremos gente que salió de la ignorancia, que puede conocer su nivel de autoridad, entonces someterse a la palabra de Dios y llegar a niveles altos y soltarlos al mundo. De aquí debemos salir a atacar a todos estos, ¿verdad? No dejar que uno se pierde. Saúl no quiso obedecer de manera correcta. Vamos a 1 de Saúl 13. Primera de Saúl 13. Perdón, sí, qué bueno, no son ignorantes, ¿verdad? Muy bien. 1 de Samuel 13. Entonces Samuel dijo a Saúl en el versículo 13: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios dice, no has obedecido. ¿El 99%? No da chance. No da chance. Noé fue otro hombre confrontado con la obediencia. Noé tuvo que construir un barco inmenso. Y él tuvo que esperar muchos años para ver, porque Dios le había dicho de construir un barco. Este loquito ahí construyendo una cosa enorme, trayendo madera de no sé dónde, porque se necesitaba un montón para hacer un barco de este tamaño, en un terreno ahí seco, lejos del mar, en un país, en un planeta donde no había llovido, y hace su barco. Y además tiene que esperar. La obediencia requiere también paciencia. Yo obedezco porque va a llover, dice Dios, ni idea de quién me está hablando. Tengo que meter un montón de animales ahí en este barco y me manda ahí, ni sé a dónde voy a ir. Y soy la burla de todos los que me conocen y de los que ni me conocen también. Pero yo obedezco. Yo hago lo que Dios dice. Y cuando viene una destrucción masiva sobre la tierra, el único que no se muere es el obediente. Todos los demás se quedan ahí y se mueren y son destruidos para siempre. Ellos, sus familias, sus bienes, todo. Pero un hombre, por su obediencia, salvó a su familia y salvó a la raza humana. Por él, por la obediencia de Noé estás aquí. Dios no destruyó la humanidad porque un hombre decidió obedecer. Él hizo algo imposible, algo ilógico, pero obedeció sin hacer preguntas.
La obediencia requiere que te calles la boca. No entiendo lo que me dices. No estás para entender, estás para ejecutar. Que es muy diferente. Dios no tiene por qué explicarte por qué quieres que hagas estas cosas. Él tiene su manera. Y no es para frustrarte. Pero ¿por qué no me dices? Porque si tú sepas la razón que hay atrás, en poco tiempo te vas a convencer que lo hiciste tú en tus fuerzas. Pero si tuviste que obedecer y hacer cosas sin entender por qué las hacías, cuando llega el resultado, la única cosa que vas a decir, la gloria a Dios. Porque yo no sé por qué sucedió. Por eso nos dice que vamos a sanar poniendo las manos en lugar de dar medicina. Porque podría haber dicho, ¿sabes qué? Te revelo ahorita lo que se tiene que tomar y ya, ¿no? Y vas ahí con tus frasquitos y te sacas ahí tu jarabe, ¿no? No, pon las manos, pero mis manos no tienen nada. Es exactamente lo que quiero. Que no te puedes gloriar. Todo lo que viene de Dios debe de ser afuera de nuestro entendimiento. Y qué padre vivir una vida donde no entiendes nada y que todo te funciona. No, porque hemos vivido siempre la primera parte, no entendemos nada y nada nos funciona, ¿verdad? Pero ahorita en Cristo no entendemos nada todavía, pero todo sale bien. Dices, gloria a Dios. Dices, wow, ya no me preocupo. Obedezco sin entender a la manera de Noé. Dios necesita gente como Noé en esta época también. Gente que Dios va a decir, tengo una locura para alguien aquí. ¿Quién la quiere? Porque va a ser una cosa tremenda. 2, 3 levantaron la mano. A ver. No. Si se pone a llover al ratito, van a volver a pensar en Noé. De que levantaste tu mano. Yo quiero hacer locuras con mi Dios. Yo quiero salvar a la humanidad. Si es que podemos decir, no, nada más Cristo. Noé salvó a la humanidad por su obediencia. Jesús salvó a la humanidad por su obediencia. ¿Quién es el siguiente? Que puede salvar Interlomas, que puede salvar Huixquilucan, que puede salvar al DF por su obediencia. ¿No? Nada más porque tú vas a dar un testimonio un día de autoridad, la gente va a decir, vamos a seguir a esta persona. Esta persona nos va a llevar a la victoria. Esta persona no nos va a dejar ahí en el fracaso. Necesitamos mucha gente así. Gente que obedece, gente que no vive por sí mismo. Cuando obedeces a Dios, la gente te va a criticar. Sí, claro, lo criticaron a Noé, ¿verdad? Por supuesto. Yo me imagino muy bien la gente ahí pasar. Mira este loco con su barco. Ni sabían que era un barco, veían una construcción, ¿verdad? Me imagino lo que han dicho cuando metió todos sus animales ahí adentro. No, pues pasamos ahí, Noé está por ahí, ¿verdad? Todo debe apestar, ¿no? Pero él dijo, yo obedezco, no sé por qué, pero obedezco. Toda la creación salvada. Porque un hombre ha decidido pasar por encima de la crítica, vivir por encima de esto, caminar con Dios, obedecer, haciendo algo nuevo, haciendo algo raro, cambiando su vida, saliendo de su comodidad y metiéndose ahí en una bronca. Creo que se tardó más de 100 años en hacer esto, ¿no? Imagínate, Dios te dice algo, que empiezas algo, ¿y cuánto tiempo? Pues unos 100 años. Sin ver resultados. No, pues después todavía un tiempecito para que caiga la lluvia, pero paciencia, mano. No, eso sí es paciencia. No. Y ahí trabajando y trabajando, solo. Nadie lo podía ayudar. Nadie quería hacer las cosas que él estaba haciendo. Muchas personas te van a criticar para apartarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Mucha gente va a decir, no, ¿para qué vas a esto, mano? Está bien como estás. ¿Para
Aquí quieres perfección, pues ahí la llevamos, ¿no? Dios es un Dios de excelencia. Quiere ver excelencia en tu vida. Quiere ver diligencia en tu vida, porque la diligencia es lo que hace prosperar tus manos. Pero la diligencia sin obediencia no existe. Debemos de ser diligentes en la obediencia. Y cuando la gente te critica, cuando la gente te quiere jalar, no, para que vente con nosotros. Puedes faltar este domingo, ya hay 52 en un año, ni el pastor se va a dar cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Y Dios te estaba esperando con un mensaje, con una palabra para ti. Lo que estabas pidiendo toda la semana en oración. Hoy era el día de tu palabra. Pero los demás, criticándote, presionándote, te jalaron y no viniste. Y te la perdiste. Y sigues orando todavía por lo mismo, ¿verdad? Es lo que pasa mucho. Debemos de estar aquí, es un mandamiento. No estar aquí es un pecado entonces, ¿verdad? Obedecer para que nos vaya muy bien. Hebreos 11:7 nos habla de Noé. ¿Qué dice ahí? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿No? Una obediencia completa. Y se salvó. Y pues después viene el otro hombre que él tuvo la obediencia perfecta. Y es Jesús. Él decidió obedecer perfectamente a la letra todo. Es la obediencia suprema. Dios estaba ahí en forma humana. Pero hay algo que tenemos que aprender de Él. No podemos ser perfectos e intachables como Jesús. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a obedecer. El Espíritu Santo viene a darte poder para hacer las cosas. Hay un versículo que dice que Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. ¿Y quién te va a ayudar? ¿Quién te va a motivar a hacer las cosas en obediencia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama el Paracleto. En el ejército romano, el Paracleto era un soldado de alto rango que venía a ver las tropas antes de una gran batalla y venía ahí con un mensaje para animar, exhortar a todos para que agarran fuerza, confianza y que se pueden lanzar en la batalla al día siguiente y vencer. Ese es el ayudador que tenemos. Porque lo vemos como el ayudador, el consolador. Entonces, es el que chilla con nosotros, ¿verdad? Es el que hace las cosas cuando no las quiero hacer, es mi ayudador, ¿verdad? No. Es alguien de alto rango, es alguien de alta autoridad que está ahí dentro de ti para exhortarte a hacer las cosas que Dios está mandando. Porque a lo mejor tú quieres, pero no sabes cómo hacerlo. Necesitas este empujoncito, ¿verdad? O a veces el grandote. A veces Dios nos tira ahí en el mar, ¿verdad? Sin saber nadar. Y te dice, no tienes que nadar, tienes que caminar sobre el agua. Porque es lo que yo hago. Y es lo que enseñé a Pedro. Pero no, si puedo mantener la cabeza así, la hago, ¿verdad? La libro. Ese es el estilo de vida de un seguidor de Cristo, de un hombre que tiene toda la autoridad sobre toda la creación. No, camina sobre el agua, no nada en el agua, no se queda ahí. Cuando estás nadando, las olas son más grandes que tú y te van a dar miedo. Las circunstancias van a tomar un lugar superior a lo que tú eres. Por eso Jesús venía caminando, no nadando. Hay un mensaje ahí, hay más que nada más algo de la fe. Hay una posición sobre la creación y en este mundo que debemos de tener.
Y esta posición viene solamente por la obediencia. Solamente por esto. Jesús lo repitió y lo repitió. Yo no he venido a hacer mis cosas, sino las cosas del que me envió. Y obedeció todo lo que Dios le decía. Y no cambiaba nada. No le gustó ir a la cruz, lo dijo 3 veces. Pero obedeció. No llegó ahí con el padre diciendo, ¿sabes qué? Tengo una mejor propuesta. Vamos a matar ahí unos animales buenísimos que ya estoy checando desde 3 años. No. La obediencia es total. La obediencia es perfecta cuando es la obediencia del Hijo de Dios. Esta vez nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo somos capaces de obedecer al 100%. Porque no lo hago yo. Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, si Cristo vive en mí, Él me fortalece. Si Cristo vive en mí, Él me da el poder. Si Cristo vive en mí, Él me da la sabiduría para hacer las cosas. Y yo soy más que vencedor, entonces, por medio de aquel que me amó. Y esa es la vida que tenemos que tener todos los días. Vivir ahí de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de obediencia en obediencia, y dejar nuestra vieja manera de pensar, nuestros viejos conceptos y nuestra vieja gloria. Me fue bien antes, eso era antes. Ahorita estás después de Cristo, después de haber sido condenado toda tu vida. Ya conociste algo nuevo. Empieza a vivir de manera nueva. Las cosas viejas pasaron. No podemos regresar a ellas. Murieron, desaparecieron. Obviamente obedecer provoca sufrimiento. Tenemos que dejar muchas cosas al principio. Tenemos que abandonar nuestros grandes conceptos filosóficos que pensábamos que eran los buenos. Somos criticados. Pero ¿sabes qué? El gozo que viene cada vez que haces las cosas que Dios manda es superior a todo lo que vas a experimentar y que lo que has experimentando antes de conocer a Jesús. Vale la pena sufrir un ratito, hacer este esfuerzo. Todo cambio provoca sufrimiento, todo el mundo lo sabe. Pero cuando es un cambio para mejorar, después estamos felices. Después vuelve a nosotros el gozo. El propósito de Dios en la obediencia es que aprendemos a vivir dependiendo de Él. Eso es lo que quiere. No quiere que dependes de ti porque no eres útil en tus manos. Cuando dependes de ti, tu nivel de autoridad y de fuerzas y de poder es chiquito. Lo haces con lo que tienes. Cuando dependes de Dios, sabes que Señor, entra en mi vida y empieza a operar. Manifiéstate poderosamente. Cuando dependes de Dios, ya no dependes del mundo, no dependes de amigos, de relaciones, del dinero, del banco, de lo que sea. Dependes de Dios. Dios tiene recursos ilimitados. Debemos de aprender a depender de Dios, porque cuando va a venir tiempos difíciles escritos en Mateo 24, si dependes de ti te vas a asustar. Vas a entrar en la depre, te lo juro. Muchos van a perder su fe. Muchos van a renunciar. ¿Por qué? Porque dependen de algo que no puede vencer lo que va a llegar. Solo Dios, solo Cristo ha vencido. Y solo Él te puede dar la victoria. Pero tienes que obedecer. La victoria es para los obedientes. La victoria es para los que están en Cristo, paraditos sobre la roca, no se mueven de la palabra que han recibido. ¿Sabes qué? Estoy aquí parado y nada me llegará. No. ¿Cómo vas a ver la tribulación llegar? ¿Cuándo vas a ver todas estas cosas que se están moviendo? ¿Tú conoces el Salmo 91 de memoria? Lo puedes sacar ahorita y empezar a decir, ¿sabes qué, Satanás? Escucha bien esto. Pero no solamente lo sabes, lo crees. ¿Sigues adelante o cambias tu manera de vivir porque ya las cosas han cambiado? Me voy a adaptar a esta nueva situación.
¿no? Eso es lo que va a pasar. No solamente tenemos que conocer, tiene que estar vivo dentro de nosotros. Y es cuando las cosas no nos van a afectar. Nuestra obediencia nos bendice, bendice a otros. Cuando demostramos esta obediencia a Dios, Dios la ve. Y la obediencia es la prueba de la fe. Y cuando tú vives por fe, Dios está feliz. Está contento contigo. Dios te cuida. Dios te protege. Su ejército está al pendiente de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Por qué? Porque saben que los obedientes tienen autoridad y que cuando ellos hablan, los obedientes, los ángeles tienen que actuar. Están ahí pendientes de lo que vas a decir para actuar a tu favor, ministrar las cosas a tu favor, cambiar el mundo a tu favor. Por eso Dios nos quiere ver ahí. Deuteronomio 28:1. Con esto acabamos. Dice ahí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios quiere verte en el lugar más alto en este mundo. No solamente cuando vas a llegar al cielo, no, aquí. Aquí tienes un lugar de autoridad sobre todas las cosas. Por eso dice que te va a exaltar sobre todas las naciones. A veces pensamos, bueno, si yo soy el jefe de los colonos ahí, no crees. Empieza a ser el presidente del país, para que después tal vez eres el presidente del Fondo Monetario Internacional o de la ONU. Te quiere ver sobre naciones, en plural, prestando a estas naciones por las cuales tú trabajas, porque ellos no tienen lana y tú la tienes. Es lo que dice en el mismo capítulo, ¿no? Y dice en el versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No tienes que ir por ellas. Concéntrate en la obediencia. Después te alcanzan las bendiciones. Hasta que va a decir, no empujan tonto, no, está bien, ahí vamos, ¿no? Más y más. Tienes que ser bendecido y sobrebendecido para que tú puedas bendecir a otros y enseñar el camino correcto. Y el único camino correcto es obedecer la palabra de Dios. No hay de otra. Cada vez que queremos hacer una cosa diferente, vamos a vivir bajo maldición. La bendición es para los que obedecen. La maldición es para los que no obedecen. Y a veces la gente viene, ¿cómo estás bendecido, obedeciendo? Si no, me estás mintiendo. Y muchas veces hablamos positivo, pero no vemos la realidad interna, cómo está mi corazón. ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha hablado? A veces sientes en tu corazón cosas que dices, ¿para qué me está hablando esto a mí? Yo no lo puedo hacer. Y nos ponemos como Moisés ahí enfrente de la zarza. No, Señor, yo creo que voy a hablar al faraón, soy tartamudo, manda a alguien que sabe hablar, ¿verdad? Pero Dios dice, yo te capacité, viviste en este palacio, sabes cómo hablar a los reyes de este mundo. No me vienes con esto que no puedes. Y sabes que cuando Dios te va a hablar, y que te va a decir, Señor, no creo que puedo hacerlo, te va a decir, ¿sabes qué? Yo te hice. Yo te conozco. Yo puse el talento, yo puse el don, y ahorita yo pongo la circunstancia. Nada más, camina. Eso es lo que te permitirá llegar de gloria en gloria, de ir de triunfo en triunfo.
de éxito en éxito y de victoria toda tu vida. Porque Dios te ha equipado, Dios te ha entrenado, Dios te pone ahorita la circunstancia para que tú puedas operar. Tú nada más pones tus dos piernitas para caminar. Lo único que pones, ni lana vas a poner, ¿eh? No te asustes. No. Solamente pones tu vida. Y tu vida no es tuya. Entonces, ¿qué pones? Nada. Absolutamente nada. Y vas a recibir todo. Toda la bendición. Amén. Bueno, Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial. Porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que quiere vernos siempre en lo alto, en el mejor lugar en esta tierra, testificando de que tú eres el Todopoderoso y que nosotros como todopoderosos también, con esta autoridad que has puesto en nosotros, con el Espíritu Santo que es el poder tuyo aquí para actuar en esta tierra, podemos entrar en la dimensión de la obediencia total. No hacer las cosas a nuestra manera hasta cierto punto como lo hizo Saúl, sino obedecer como Noé. No entendiendo, pero no preguntando por qué, sino actuando. Pegando nuestros pensamientos con tus pensamientos. Usando, Señor, tu sabiduría y no la sabiduría de nosotros. Y sabes, Señor, en obediencia completa y total. Yo te pido, Espíritu Santo, que en estos días nos hables de obedecer todo conforme a tu voluntad. No ir por cosas que conocemos, maneras que son más familiares, sino ir por lo nuevo, Señor. Tú eres un Dios creativo. Tú haces las cosas de una manera tan excelente que no permites que nos apartemos de este camino tuyo. Que no busquemos nuestra manera de llegar a las cosas, sino, Señor, estar donde tú estás bendiciendo, ordenando, y nosotros, Señor, solamente poniendo nuestras vidas y lo que haya dentro de ella a tu servicio. Tú eres un Dios de gloria, tú eres el Dios de dioses, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Creador de toda la creación y de todos los que habitan en ella. Por lo tanto, Dios, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Es un privilegio, Dios, poder obedecerte, porque eso quiere decir que tú comunicas tu voluntad para que nos vaya mejor. Que tú comunicas, Señor, tus leyes para que podamos, Señor, tener autoridad. Yo te doy mil gracias, Padre Celestial. Mil gracias, tu Espíritu Santo, que estás aquí para aconsejarnos, poner en nosotros, Señor, esta voluntad de tomar decisiones a favor de la obediencia. Gracias a Jesús, porque sin la cruz nuestro espíritu estaría muerto y no podríamos escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerte. Te doy mil gracias, Señor. Bendice a todos los que están aquí, Dios, tocando sus corazones, poniendo en ellos, Señor, este deseo de seguirte, vivir conforme a tu voluntad, y por esto extender el reino con el testimonio de su obediencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién viene por primera vez? Si quieres, pasa adelante. Vamos a darte la bienvenida.